El señor Emilio Lozoya Austin aparentemente es prófugo de la justicia después de que el juez octavo de distrito en materia penal en la Ciudad de México dejó hoy sin efectos la suspensión definitiva que le había concedido a este señor contra la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero, porque a Lozoya le dijeron, te tienes que presentar, tienes que firmar el librito, etcétera, y Lozoya mandó decir por medio de su abogado, no, porque es una trampa del gobierno y del juez, que si me presento entonces me van a levantar nuevos cargos y me van a apañar, así como se lo hicieron al exgobernador de Sonora, Padres, ¿te acuerdas? Que llegó muy feliz, muy llorando, Padres, dijeron, yo traigo aquí mi amparo, sí, pero es un delito nuevo, y vas para adentro. Yo creo que Lozoya previó. Pero yo creo que es inocente, ¿no? No sé, tenemos que suponer que es inocente, la presunción de ¿no? inocencia. Ahora, que tiene mucho dinero, o sea, como que tiene mucho dinero para haber sido un servidor público. Y a esa edad. Igual que su papá, y ¿no? A esa edad. Bueno, su papá también fue servidor público, ¿acuerdas? Fue director del Seguro Social con Cedillo. Entonces, son muy ahorrativos los Lozoya. Sí, son magos de las finanzas. Y la hermana también aparentemente tiene mucha lana y la esposa es muy ahorrativa. Bueno, mira, si en este país... ¿Vale? Su esposa tiene mucho dinero, sí. efectivamente. Es hija de, creo que uno de los 5 hombres más ricos de Alemania, la esposa. Bueno, si en este país, se administrara... Que presente una hermana, ¿no? Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No una hermana de Lozoya, no una hermana de la esposa rica. Oye, nunca es tarde para buscar fortuna. Pero vamos al tema serio, Eduardo. Esto es serio. Sí, es serio. No hay cosa más seria que una broma, ¿verdad? Si el gobierno si los gobiernos pasados, ahorita no podemos emitir algún juicio del actual gobierno, si las administraciones anteriores pasadas hubieran administrado el desierto del Sahara, en 6 años hubieran tenido déficit de arena. Eso es a esa conclusión es a la que podemos llegar, porque casi, ¿verdad? Teniendo tantos litorales, México podría ser una potencia en el asunto de los fertilizantes. Teníamos Fertimex y medio desapareció. El problema de Pemex no es un asunto de generación espontánea, que es heredado. Fue acumulándose y ahorita ya están los sobrantes de lo que es Petróleos Mexicanos. Y ahora los que solaparon durante años la corrupción en Pemex dicen, no hay orden, pero hay plan. nombres de los responsables que en su momento fueron de Pemex. Fueron directores, los secretarios de Energía en su momento fueron presidentes de la mesa directiva de Pemex. Está Francisco Labastida Ochoa, que fue secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Estuvo Felipe Calderón también, que fue secretario de Energía. Y vemos que lejos de hacer de Pemex una potencia, se hizo una pobre empresa que hoy las calificadoras la denostan, y es un gran problema para la actual administración. Yo siento que el huachicoleo a mayor escala o a una escala gigantesca inició cuando en el sexenio de López Portillo, que el director de Pemex era Jorge Díaz Serrano, empezaba a acomodar petróleo en el mercado spot de Rotterdam. ¿Sí? Después, muchos años después, con Vicente Fox, creo que tuvo el mayor precio del petróleo, llegó a cotizarse y llegó a una muy alta producción, porque ahí tenía alguien que sí entendía el negocio, que era Raúl Muñoz Leos, que había hecho toda su vida en la industria petroquímica. Y hubo 100,000 millones de dólares, creo, de ingresos adicionales en ese momento. Uno se pregunta, ¿en dónde está ese dinero? Bueno, creo que Pemex dejó hasta 4,000 millones de dólares extra que le mandaron a Chiapas, ¿no? Sí, correcto. Sí, nunca nadie los vio en Chiapas. Sí, por eso, ¿dónde está todo ese dinero? Nunca aterrizaron en el estado de Chiapas. Esto me hace recordar un episodio de Julio César. Cuando Julio César, no fue emperador, fue cónsul, habla de que... Nunca fue emperador, nunca fue dictador y se lo echaron. Sí, fue dictador, se autonombró dictador por 10 años. Claudio, sí. Él habla, y es un antecedente histórico de la política social, porque empieza a preocuparse por el pueblo romano,
Y decía, bueno, y los impuestos no se reflejan en la mejoría de la población. No se dedicaron, le reprocha a Marco Antonio. Todo el mundo se los clavaba. Sí, le reprocha a Marco Antonio que, ¿qué hiciste? Pues es que los impuestos no se reflejan, no construiste para el pueblo. Y esto lo aplicándolo a México, nadie construyó para el pueblo con los ingresos petroleros, ¿sí? Y luego nos enteramos que en el año 2000 hay el primer delito registrado en materia electoral por el uso de dinero de petróleos mexicanos que el sindicato que Romero de Champs creo que ya dirigía, utilizan. Claro, a Romero de Champs lo colocó Salinas, y viene, violando la autonomía del sindicato. Y viene la multa al Partido Revolucionario Institucional por $1,000 millones. Sí, que en esa hablando época, del dinero que le dieron a Francisco Labastida. A Francisco Labastida, que fueron en ese entonces 90 millones. Y no pasó nada. No pasó nada. Y era un gobierno del Paña, ¿eh? ¿Y dónde está el dinero? Ese es el problema. ¿Dónde está el dinero? Tenemos un país en bancarrota. No está en bancarrota. Si no está bancarrota, bueno, si no está, perdón, con muchos problemas económicos y financieros ahorita, perdón. Sí, pero tenemos en quiebra, ¿sabes cuál sería la calificación de la deuda? Tenemos, pero sería grado de inversión. Pero tenemos exfuncionarios multimillonarios. Ah, claro, y nadie los ha tocado. Sí. Ni el actual presidente. Hay un exfuncionario que trabajó en el INEGI y ahora es accionista o uno de los principales accionistas de una empresa aérea de este país. Porque después fue secretario de Hacienda. De Hacienda, sí. Por eso la pregunta es... Sí, de ser un burócrata de ahí... Del INEGI, fuera presidente del INEGI. Fue presidente del INEGI, subsecretario de Programación y Presupuesto, después fue secretario de Hacienda. El señor Pedro Aspe, ¿no? Sí, Pedro Aspe. Que ahora es dueño es un hombre muy próspero. Yo lo entrevisté en una oficinita muy pequeña. En la calle Valderas. En Valderas. Porque era la oficina de Dirección General de Estadísticas, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Y hoy es un próspero empresario. Qué bueno. Supo manejar Qué bueno que supo manejar y que fue muy ahorrativo. Pero vemos que el problema de Lozoya no es ahorita, es nada más la punta del iceberg. Sí, Lozoya es uno de muchos. De muchos. Mira, yo hace años publiqué, no me lo dejaron publicar, un artículo donde me metí en una cosa que se llama el Registro Público de la Propiedad. Te estoy hablando hace 37 años. Y averigué la dirección particular de todos los miembros del gabinete y del titular del Poder Judicial de la Federación en esa época. Creo que el presidente era Salinas. No había choza, ¿eh? La del entonces titular de la Suprema Corte era una casa en la colonia Bosques de las Lomas de 4 pisos, sin que jamás hubiera trabajado fuera del Poder Judicial. O sea, son las historias de este país y nadie nunca se fue a la cárcel a menos de que cayera de gracia del presidente que seguía. Es la triste realidad. De ahí viene la importancia de la declaración del abogado de Lozoya, Javier Coello, cuando habla de que él no se mandaba solo. Lozoya no se mandaba solo, que recibía y que había un consejo de administración. Sí, claro. Oye, el consejo de administración es totalmente responsable de la compra de la planta que no tenía más que fierros viejos. De que compraron a Lozada. Sí. La de agronitrogenados. Sí. Y ese es el gran problema de que la impunidad provocó que de 40 años o 50 años a la fecha. ¿40, 50 años? 50 años. Desde 1821, señor, por favor, no nos hagamos guajes. No. La corrupción es la constante de la historia de yo me estoy refiriendo a Pemex. Desde 1938, desde la fundación a la fecha. Por favor. Por eso insisto en que no fue de generación espontánea lo que se está padeciendo ahorita. Y ahora lo paradójico. Acuérdate que antes decía, hijo, tengo chamba en Pemex. Lo paradójico y lo curioso, que cuando el saqueo estaba a todo lo que daba, las calificadoras la veían bien. Sí, eso es como que medio eso es lo que yo no entiendo. Yo no soy economista. Capaz de que había unas relaciones públicas con las calificadoras, ¿no? O el cabildeo, no sé, pero es... No, el cabildeo siempre el cabildeo siempre funciona. Pues no sí, pero cuando estaba en todo su apogeo, ¿tú qué crees que los bancos no cabildearon a las calificadoras antes del crack de 2008? Claro que sí, las cabildean. Ese está sacado desde hace décadas. Eso es lo que no se explica a mucha gente, que cuando estaba el saqueo en todo su esplendor,
Las calificadoras. Pues es una estaban de pregunta acuerdo. para las ahora calificadoras. Hay un gobierno de izquierda y seguramente Pues las calificadoras no les gustan los gobiernos les populistas. no Y, les y gusta. estamos Así. ante la punta del iceberg del problema de Pemex. Bien, pues así está el asunto. Bueno, ya nos vamos.